Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy nuevamente David Ricardo de Calidad Productiva Global y de Escolarium Academia Online. En esta ocasión te voy a traer un video que es continuación de otros videos que ya habíamos estado presentándote, que tiene que ver con el asunto de los estudios de repetibilidad y reproducibilidad, R&R. Nada más que en esta ocasión lo vamos a abordar mediante el método de análisis de varianza. Esta metodología tiene unas ventajas sobre el método de promedios y rangos. Principalmente es que los resultados que se obtienen mediante este método son más exactos, ya que los datos que se extraen del muestreo son los que se utilizan directamente para hacer los cálculos de lo que es la varianza de repetibilidad, reproducibilidad y la varianza conjunta de R&R. Otra de las ventajas que tiene este método es que te va a permitir a ti separar el efecto de la interacción que pudiera haber entre las mediciones realizadas por los operadores con las piezas que están evaluando. Esta interacción no es posible determinarla cuando usamos el método de los promedios y rangos. Una posible desventaja que tiene este método es que los cálculos son más complejos. Sin embargo, en realidad esta no es una situación desventajosa como pareciera serlo, ya que se puede utilizar para ello pues siempre un software. De hecho, en este video yo te voy a estar compartiendo totalmente gratis una plantilla hecha en Excel en la cual tú también vas a poder hacer precisamente el estudio de R&R con análisis de varianza. Bien, pues vamos entonces a abordar el tema y bueno, nada más recordarte que por aquí arriba te estoy dejando un vínculo sobre el video anterior, que era el R&R realizado con método de promedios y rangos. Así que pues vamos a abordar el tema viendo el video. Estudios de repetibilidad y reproducibilidad R&R mediante análisis de varianza ANOVA. El análisis de varianza ANOVA es una técnica estadística empleada para evaluar si existe una diferencia significativa entre el valor promedio obtenido al comparar tres o más niveles distintos de alguna fuente de variación de interés o tratamiento. En la gráfica se muestra la diferencia en promedio entre tres evaluadores. Esto se llama reproducibilidad. Para entender el análisis de varianza aplicado a los estudios de R&R, necesitamos definir qué son los tratamientos, qué son las fuentes de variación, qué son los factores y, por supuesto, qué son los niveles. El concepto de tratamiento proviene del origen de esta técnica estadística. A principios del siglo pasado se utilizaba la ANOVA para poder evaluar la eficiencia de los tratamientos en la curación de algunas enfermedades. Ahora, por consiguiente, el tratamiento vino a convertirse en lo que significan los factores o fuentes de variación que se están estudiando en algún fenómeno de interés. En los estudios de R&R, lo que nos interesa a nosotros es poder distinguir las fuentes de variación que participan dentro del error de medición, como son variaciones de una muestra, que representan la variación de un proceso, variación entre operadores, que representan la reproducibilidad, y variación dentro de las réplicas, que representan la repetibilidad. Bueno, ¿y a qué se refieren los niveles? Pues para cada fuente de variación o factor, los niveles representan los diferentes elementos, condiciones o valores cuyos promedios se quieren comparar entre sí. Por ejemplo, tres operadores A, B y C, o n piezas, la 1, la 2, la 3, etc. Y a todo esto, ¿qué es la varianza? Bueno, la varianza es la relación que hay entre una suma de cuadrados y sus grados de libertad. Cuando observamos un fenómeno, estamos observando la variación de la media más la variación del error con respecto a la media. Entonces, de esta manera, si nosotros quisiéramos calcular, por ejemplo, para una muestra obtenida de un proceso, supongamos que tomamos 8 bombas y evaluamos precisamente el flujo que cada bomba entrega, los resultados serían, por ejemplo, 5, 6, 8, 2, 5, 4, 4, 6 flujos de mililitros por segundo. Entonces, si nosotros evaluamos y queremos comparar
la variación o medir la variación de estos datos, simple y sencillamente lo que vamos a hacer es agarrar los valores originales, elevarlos al cuadrado y esto nos va a dar la suma de cuadrados total. Por otro lado, si nosotros agarramos el promedio y el promedio lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por n datos, esto nos daría la suma de cuadrados del promedio. Y finalmente, si agarramos la suma de cuadrados del error respecto a la media, para cada dato, por ejemplo, el primer dato es 5 y si la media de todos ellos es 5, 5 menos 5 es 0 al cuadrado, más el siguiente dato 6 menos 5 es 1 al cuadrado, más el tercer dato 8 menos 5 es 3 al cuadrado y así sucesivamente. Entonces, esas diferencias respecto a la media las elevamos al cuadrado y nos da la suma de cuadrados del error. La suma de cuadrados total va a ser igual a la suma de cuadrados de la media más la suma de cuadrados del error. Por otro lado, los grados de libertad sería el número de comparaciones independientes que podemos hacer de un grupo de datos. Si tenemos 8 datos para el error, tendríamos 7 grados de libertad. Para la media, solamente podemos compararla contra una referencia 0, por lo tanto, la media tiene 1 grado de libertad. Los grados de libertad totales serían los grados de libertad de la media, que es 1, más los grados de libertad del error, que serían 7, igual a 8. La varianza no es otra cosa más que el cociente entre la suma de cuadrados con sus grados de libertad. Si la suma de cuadrados del error es 22 y el grado de libertad del error es 7, la varianza es 3.14. Si le sacamos la raíz cuadrada a la varianza, nos da 1.77. Esto sería la desviación estándar de todo este conjunto de datos del experimento de las 8 bombas. Entonces, de esta manera, pues podemos calcular la desviación estándar. Vamos a suponer otro experimento. Tomemos de esas 8 bombas una sola de ellas y agarremos 3 operadores y pidamos que cada uno de los operadores mida la misma bomba, mida el caudal, lo mida 5 veces. Los datos se muestran en la tabla. Si nosotros quisiéramos hacer un análisis de varianza para entender si la diferencia entre los promedios obtenidos de cada operador son significativas, tendríamos que primero calcular la suma de cuadrados de los operadores, llamémosla SSA. Para esto vamos a agarrar el total del operador 1, que es 25.208, lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre los 5 datos. Hacemos lo mismo para el operador 2 y para el operador 3. Entonces la suma de cuadrados del operador, y le restamos el final, el total al cuadrado, que es 75.563 elevado al cuadrado y dividido entre 15. De esta manera la suma de cuadrados de los operadores es 0.163. La suma de cuadrados total es cada dato elevado al cuadrado menos el total elevado al cuadrado entre el número de datos, que en este caso serían 15. Esta, la suma de cuadrados del total, nos da 0.274. Y finalmente la suma de cuadrados del error lo sacaríamos por diferencia. Así entonces la suma de cuadrados del error sería la suma de cuadrados del total, que es 0.274, menos la suma de cuadrados de A, que es 0.163, nos da 0.111. Llevando estos 3 datos, la suma de cuadrados a una tabla, como la que se muestra aquí abajo, sería la tabla de análisis de varianza. Esta tabla nos dice en la segunda columna que nos muestra los valores de las sumas de cuadrados de las fuentes de variación, que son los operadores y el error. Los grados de libertad para los operadores serían 3 operadores menos 1, 2. Para el error sería cada operador hace 5 mediciones, menos 1, 4. Pero como son 3 operadores, serían 12 grados de libertad. El total serían 12 más 2, 14 grados de libertad, que es lo mismo que 15 datos menos 1. Entonces, el promedio de los cuadrados es dividir la suma de cuadrados, por ejemplo, 0.1636 entre 2, y eso nos da el promedio de los cuadrados para los 3 operadores. Y luego el promedio de los cuadrados para el error sería 0.111 entre 12 y nos da 0.0092. Aquí se tiene que hacer entonces una prueba F para poder evaluar si existe una diferencia significativa entre los promedios de los 3 evaluadores. Finalmente utilizaríamos una tabla como la que se muestra, en la cual nos está diciendo a nosotros que podemos realizar un análisis de varianza para poder determinar la influencia que exista entre 3 evaluadores que realizan mediciones sobre las mismas piezas y entender también la variación que pudiera haber entre las piezas que estamos llevando al estudio. Obviamente esto se puede hacer mediante un arreglo de datos como el que se muestra en esta tabla, en el cual nosotros vamos a llevar al estudio 10 piezas y vamos a poder utilizar 3 evaluadores para poder realizar este análisis. Entonces, con esta tabla nosotros vemos que se asemeja bastante a la tabla que habíamos utilizado en el método de promedios y rangos.
A diferencia de aquel método, en esta tabla nosotros vamos a usar solamente sumas de totales, totales de cada evaluador, totales de cada pieza, totales de las réplicas que los evaluadores llevan a cabo sobre cada pieza. Pues entonces vamos a explicar cómo es que funciona este método para poder llevar a cabo el análisis de varianza con este grupo de datos. La hoja de cálculo de Excel mostrada en la pantalla es la que se utiliza para hacer el análisis de repetibilidad y reproducibilidad, pero mediante el método de análisis de varianza. Vamos a usar los mismos datos de aquel ejercicio que hicimos en el video anterior. Recuerda, arriba de la pantalla te dejo el vínculo para que puedas descargar el otro video si aún no lo has visto. En esta tabla vamos a observar que la estructura de captura de datos es exactamente la misma que se usó para el ejercicio de promedios y rangos. Sin embargo, los cálculos que se hacen ya en esta tabla difieren del método de promedios y rangos, ya que en lugar de estar calculando en esta parte los promedios y rangos de cada terna de datos, estamos realmente calculando la suma de esos tres datos. Igual del lado derecho estamos calculando la suma de los 30 datos que hizo el evaluador 1 y para el siguiente renglón estaríamos hablando de la suma de los 30 datos del evaluador 2 y así sucesivamente en el tercer renglón estaríamos hablando de la suma de los 30 datos del evaluador 3. En las columnas, en la parte inferior, tenemos la suma de los 9 datos que se hicieron para la pieza 1. Obviamente, 3 datos fueron medidos por el evaluador 1, otros 3 por el evaluador 2 y otros 3 por el evaluador 3. Y así sucesivamente en las restantes columnas vamos a obtener para cada una de las 10 piezas el total de la suma de las 9 evaluaciones hechas para cada pieza. Y finalmente en la esquina inferior derecha estamos obteniendo el total de los 90 datos de toda la tabla, es decir, los 30 datos del evaluador 1, los 30 datos del evaluador 2 y los 30 datos del evaluador 3. Entonces, en realidad, en esta tabla lo único que hacemos es sacar sumas. En la pestaña siguiente, aquí abajo, dice ANOVA, aquí donde vamos a nosotros a obtener las sumas de los cuadrados, como explicábamos en este video en momentos anteriores. Por ejemplo, para obtener la suma de cuadrados del appraiser o de los evaluadores, lo que estamos haciendo realmente, según lo que dice esta nomenclatura, es lo siguiente. Vamos a sacar la suma para el evaluador 1 en todas las réplicas, en todas las partes. Entonces, esta suma del evaluador 1 para todas las réplicas y para todas las partes son la suma de estos 30 datos. Ese valor lo tenemos aquí. Entonces, 47.555 es este valor que nos está pidiendo esta celda. Lo vamos a elevar al cuadrado y lo vamos a dividir justamente entre 10 por 3, 10 piezas, 10 piezas, 3 réplicas. O sea, esta sumatoria de total de datos que hizo el evaluador 1 está formada por 30 datos, es decir, este valor lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre 30 datos. Hacemos lo propio para el evaluador 2, 47.547 al cuadrado dividido entre 30, y hacemos lo mismo para el evaluador 3, 47.535 al cuadrado dividido entre 30. Y le vamos a restar el valor total, que es 142.637 elevado al cuadrado, dividido entre 90 datos, que ese valor precisamente es esta parte de la ecuación. Vamos a sacar el valor total para todos los evaluadores, para todas las piezas, para todas las réplicas, son los 90 datos, ese valor elevado al cuadrado, dividido entre 90, es decir, 10 piezas por 3 evaluadores, 30, por 3 réplicas, 90. ¿Ok? Quiere decir que en esta sumatoria, en realidad, para obtener este valor lo hicimos sumando los 90 datos, 30 datos de cada evaluador. La sumatoria de esos 90 datos nos dio este gran total. Se eleva al cuadrado y se divide entre 90. Eso nos daría la suma de cuadrados para los evaluadores, que sería este factor que tenemos justamente señalándolo en esta parte de la ecuación. Hacemos lo propio para las partes. Entonces aquí nos dice, vamos a agarrar el total
de todos los operadores solamente en la parte 1 en todas las réplicas, y lo vamos a elevar al cuadrado y lo vamos a dividir entre 9 datos que integran esta suma. Vamos a ver a qué se refiere. El total de todos los operadores, ¿verdad? En todas las réplicas solamente para la parte 1. Entonces ese gran total sería 14.297. Si se eleva al cuadrado y se divide entre 9, que son la cantidad de datos que formaron este total, luego vamos a hacer para la pieza 2 lo mismo. Agarramos, entonces cambiamos el subíndice en la ecuación. Ahora nos vamos justamente a la pieza número 2 de 10 piezas, nos vamos a la pieza 2 y decimos vamos a agarrar el gran total para todos los operadores solamente de la pieza 2 en todas las réplicas dividido entre 9. Ese gran total lo elevamos al cuadrado. Entonces vamos a decir, vamos a agarrar el gran total, ¿verdad? Obtenido de los 3 evaluadores en todas las réplicas, pero solamente de la pieza 2. Ese gran total lo tenemos aquí abajo. Entonces 14.297 al cuadrado entre 9 más 14.276 al cuadrado entre 9 más 13.091 al cuadrado entre 9 más 14.286 al cuadrado entre 9 y así hasta llegar a 15.348 al cuadrado entre 9, y le restamos el gran total que es 142.637 al cuadrado entre 90, que es lo que dice esta parte de la ecuación. Bien, si nos damos cuenta, estamos utilizando ciertos componentes de la ecuación que se repiten. Por ejemplo, este componente se repitió aquí abajo. Este otro componente se va a repetir justamente en esta parte y este otro componente se va a repetir en esta otra parte. Entonces, lo que vamos a hacer realmente es hacer las sumatorias parciales y esas las vamos a poner justamente en esta parte de la celda o de la tabla. Vamos a ir colocando las sumatorias parciales para después tomar estos valores y los vamos a ir reemplazando justamente en la sumatoria de cuadrados de aquel factor o fuente de variación que estemos interesados en calcular. Sigamos entonces con la sumatoria de cuadrados de la interacción appraisers parts, operadores y partes. Entonces esta suma de cuadrados, en realidad lo que vamos a hacer es tomar para el operador 1, para la pieza 1, en todas las réplicas, ese valor lo vamos a elevar al cuadrado y lo dividimos entre el número de réplicas. Veamos a esto. Para el operador 1, para la pieza 1, todas las réplicas, esta sumatoria es 4.776. Se eleva al cuadrado y se divide entre 3 datos que tiene esta sumatoria. Y hacemos lo mismo, pero para la pieza 2, para la pieza 3, etcétera, hasta que lleguemos a la pieza 10. Y luego nos brincamos al siguiente operador. Entonces, más 4.767 al cuadrado entre 3, más 4.762 al cuadrado entre 3 y así sucesivamente. Y luego nos brincamos al operador 3, 4.754 entre 3 y así hasta llegar a 5.115 al cuadrado entre 3. A esto le vamos a quitar el gran total al cuadrado dividido entre 90 y le vamos a quitar la suma de cuadrados que obtuvimos para A y la suma de cuadrados que obtuvimos para las partes. Eso algebraicamente manejado se convierte en esta ecuación y como hemos explicado antes, pues estos factores, como ya los hemos calculado en esta otra parte, simple y sencillamente los estamos tomando. Por ejemplo, este factor es este valor de aquí, lo tomamos y lo colocamos aquí y le restamos este factor que ya lo teníamos calculado, que es este, lo ponemos aquí, le restamos este otro factor que ya lo teníamos calculado acá, se lo colocamos acá y le sumamos este otro factor que lo tenemos aquí abajo y se lo colocamos aquí. Repito, esto fue la sumatoria de la interacción menos este factor, menos esta suma de cuadrados de A, menos la suma de cuadrados de las partes. Cuando esto algebraicamente se maneja, la ecuación se resume o se reduce a la expresión que estamos viendo justamente en esta celda. Entonces, continuando, la suma de cuadrados de la interacción resulta este valor. Ahora nos vamos aquí arriba a la derecha y decimos la suma de cuadrados del total. Vamos a agarrar para el operador 1, para la pieza 1 y para la réplica 1, ese valor lo elevamos al cuadrado. Y luego nos vamos al operador 1, a la pieza 1, a la réplica 2 y lo elevamos al cuadrado. Entonces quiere decir que ahora lo que vamos a hacer es, para el operador 1, la pieza 1, réplica 1, 1.598 al cuadrado, más, para el operador 1, la pieza 1, la réplica 2, 1.582 al cuadrado, más, 1.596 al cuadrado, más, nos brincamos a la pieza 2,
1.582 al cuadrado, más 1.583 al cuadrado, más 1.587 y así hasta que terminemos con la pieza 10. Nos brincamos al operador 2, 1.589 al cuadrado, más 1.596 al cuadrado, hasta terminar con la pieza 10. Luego nos brincamos al operador 3, 1.582 al cuadrado, 1.589 al cuadrado, hasta terminar con 1.705 al cuadrado. Y a esto le vamos a restar el gran total al cuadrado dividido entre 90. Esto nos resulta en 0.573 como suma de cuadrados del total. Ahora, para la suma de cuadrados del error, lo que vamos a sacar es al gran total le vamos a restar las otras tres sumas de cuadrados, porque se supone que la suma del error más la suma de cuadrados del operador más la suma de cuadrados de las partes más la suma de cuadrados de la interacción nos deben de dar la suma de cuadrados del total. Despejando entonces algebraicamente la suma de cuadrados del error, pues sería el valor del total menos las otras tres sumas de cuadrados. El resultado lo vemos en esta celda. Una vez que ya están calculados las 5 sumas de cuadrados, entonces lo que vamos a hacer es llevar estos valores de sumas de cuadrados a una tabla ANOVA como la que mostrábamos momentos antes en el ejemplo anterior. La tabla ANOVA está construida en la parte izquierda. Aquí se ven las ecuaciones de cálculos para la tabla ANOVA y en la parte derecha, en la parte inferior que estoy mostrando, están ya los valores numéricos obtenidos. Entonces, los renglones son las fuentes de variación. Está la variación entre operadores, los grados de libertad, las sumas de cuadrados, el cuadrado medio, que no es otra cosa más que las sumas de cuadrados entre grados de libertad. Y para las partes tenemos también sus grados de libertad, la suma de cuadrados de las partes, su cuadrado medio, que es la suma de cuadrados de las partes entre los grados de libertad, y hacemos lo mismo para la interacción y el error. Entonces ahora lo que vamos a sacar es numéricamente estos valores. Para los grados de libertad de los operadores decimos que son 3 operadores menos 1, entonces estamos hablando de 2 grados de libertad para los operadores. Los grados de libertad de las partes son 10 partes menos 1, serían 9 grados de libertad para las partes. Los grados de libertad para la interacción entre operadores y partes sería n-1 partes por k-1 operadores, o sea 9 por 2, 18 grados de libertad para la interacción. Para el error, fíjense bien, tenemos 3 réplicas menos 1, 2 grados de libertad dentro de las réplicas, multiplicado por k operadores, que son 3 por 2, 6, y multiplicado por 10 partes, 6 por 10, 60. Tenemos 60 grados de libertad para el error. Y para el gran total, pues tenemos 90 datos menos 1, 89 datos. Si ustedes suman los grados de libertad de las fuentes de variación, nos debe de dar la suma de grados de libertad para el total. Entonces 9, 11, 29 y 89. ¿Ok? Esos son los grados de libertad para el gran total. Ahora las sumas de cuadrados. Lo que vamos a hacer ahora es tomar los valores que ya hemos calculado aquí arriba. Por ejemplo, la suma de cuadrados de A, 6.75 por 10 a la menos 6, y la colocamos en esta celda. La suma de cuadrados de las partes es 0.571639 y lo colocamos en esta celda. Y así lo hacemos para la suma de cuadrados de la interacción, 0.0001868, 0.001868, y para el error lo tenemos aquí a la derecha, 0.001438, 0.001438, y para el gran total pues es el que tenemos acá, 0.57327, 0.57327. Y la tercera columna, que es el valor del cuadrado medio o el valor medio de la suma de cuadrados, es agarrar la suma de cuadrados y dividirla entre los grados de libertad, como dice la celda del lado izquierdo. Entonces, si yo agarro 6.756 por 10 a la menos 6 y lo divido entre 2, me da 3.378 por 10 a la menos 6. Igual para el cuadrado medio de las partes es agarrar su suma de cuadrados entre 9 y nos da este valor. El cuadrado medio de la interacción es agarrar la suma de cuadrados entre 18 y nos da este valor. Y finalmente el cuadrado medio del error es agarrar la suma de cuadrados del error y dividirlo entre 60 grados de libertad, nos da este valor. Y aquí viene algo interesante. Vamos a tener que probar la hipótesis de que la interacción operadores y partes no es significativa. Para hacer esta prueba se necesita usar el estadístico F de Fisher.
y para lo cual vamos a dividir, vamos a hacer el cociente de dos varianzas. Vamos a dividir la varianza de la interacción operador-partes entre la varianza del error. Entonces, si dividimos esta celda, que es la suma de cuadrados del operador partes, entre esta otra, que es la suma de cuadrados o el cuadrado medio del error, entonces nos resulta 0.4330. Ese es el estadístico F que hemos calculado. Tenemos entonces que comparar este estadístico F con un estadístico sacado en tablas, que sería el valor crítico. Este valor se supone que no debe de rebasar el valor crítico. Entonces, si la F de tablas, esta, ¿verdad?, es menor a la F calculada, o dicho de otras maneras, si esta F calculada rebasa al valor crítico, que es 1.77, ahorita les digo de dónde sale este valor, entonces deberíamos de rechazar la hipótesis que dice que la interacción no es significativa, y nos iríamos a la continuación en el ejercicio, en esta otra celda que está aquí abajo, que dice cálculo de R y R donde no hay interacción. Por caso contrario, si la interacción resultara significativa, entonces lo que vamos a hacer es irnos a esta otra parte de la hoja de Excel, donde dice cálculo de GR y R con interacción. Entonces es muy importante hacer esta prueba para saber si debo de consultar esta pestaña de la hoja Excel o debo de consultar la última pestaña, que es la que estoy resaltando en este momento con el cursor. Entonces, ¿de dónde sale la F crítica, la F de tablas? Bueno, nosotros no tendríamos que preocuparnos porque ya está programada con una función que tiene el mismo Excel. Pero nosotros lo que podríamos hacer, o técnicamente lo que tendríamos que hacer, es ir a una tabla estadística de distribución F, como la que está aquí. Entonces, si agarramos una tabla del 5%, recordemos que el nivel de significancia a las pruebas de MCA son del 5%. Entonces, esta es la tabla correspondiente. Y con esta tabla, en la parte superior, en el encabezado, dice grados de libertad para el numerador. Y en renglones, acá dice grados de libertad para el denominador. Entonces, en el cociente que estamos haciendo, estamos dividiendo la suma de cuadrados del operador parte con 18 grados de libertad, esto forma parte del numerador, entre la suma de cuadrados del error que tiene 60 grados de libertad, esto forma parte del denominador. Entonces decimos que en el numerador hay 18 grados de libertad, y en el denominador hay 60 grados de libertad. Entonces vamos a entrar a la tabla F, buscamos 18 grados de libertad en el numerador, está entre 15 y 20, y bajamos hacia 60 grados de libertad en el denominador. Estaríamos hablando de entre 1.75 y 1.84. Entonces Excel lo que hace, pues calcula como 1.77, 1.78 prácticamente. Esta es mi F crítica. Entonces, como yo ya tengo una F calculada que es 0.43 y la F calculada no es mayor que la F crítica, entonces decimos que podemos aceptar la hipótesis nula. Aquí dice, aceptamos la hipótesis nula que afirma que la interacción no es significativa. Si aceptamos esa hipótesis, entonces me olvido de esta pestaña y voy a consultar la pestaña que dice GR y R, donde no hay interacción. La abrimos y ahora el análisis continúa de la siguiente manera. Vamos a ir en esta columna hacia abajo hasta llegar aquí y luego subimos y pasamos de esta celda otra vez hacia abajo para ir haciendo los cálculos correspondientes. Entonces, el cuadrado medio del error combinado es buscar combinar el error, la suma de cuadrados del error con la suma de cuadrados de la interacción, ya que como la interacción resultó que no es significativa, entonces este componente de variación, que es la interacción, debe de integrarse. Esta suma de cuadrados debe de ser parte del error y estos grados de libertad deben de ser parte del error. Entonces el error se va a modificar y se va a llamar error combinado. Entonces, en el numerador vamos a combinar estos dos valores, los vamos a sumar y la suma de, los grados de libertad en lugar de ser 60 ahora van a ser 78. Entonces de esta manera estamos haciendo esta expresión, es lo que representa exactamente combinar la suma de cuadrados del error y combinar la suma de cuadrados de la interacción, y en el denominador combinar los grados de libertad que tenía el error y los grados de libertad que tenía la interacción. Entonces esto nos da
que el cuadrado medio combinado, ¿verdad? Para el error va a ser 2.083 por 10 a la menos 5. Si a esto, que es una varianza, le sacamos la raíz cuadrada, nos da una desviación estándar. Entonces la desviación estándar para lo que sería la variación del equipo o el error de repetibilidad, resulta la raíz cuadrada de este factor, nos da 0.0045. Este valor es muy importante porque lo vamos a utilizar más al rato aquí a la derecha. Seguimos hacia abajo entonces. El cálculo de lo que significa el error de reproducibilidad sería el cuadrado medio de los operadores menos el cuadrado medio del error combinado, este que está aquí arriba. Entonces, si buscamos en la tabla nova, MSA sería el MS del operador, sería 3.378 por 10 a la menos 6. A eso le vamos a restar el cuadrado medio combinado que está aquí arriba, que es 2.083 por 10 a la menos 5, y a la resta la vamos a dividir entre 30, es decir, 10 piezas, 3 réplicas, ¿ok? Quiere decir que los operadores, en realidad, cada operador está utilizando 30 datos. Eso es lo que significa. Entonces lo dividimos entre 30 y nos resulta que la raíz cuadrada de esta varianza nos daría a nosotros una desviación estándar, que en este caso el resultado es 0. Cuando numéricamente este valor es mayor que este, entonces el resultado negativo, como no existe la raíz de un número negativo, se asume que este valor sería 0. Es muy probable que esto es lo que haya sucedido y por esa razón pues calculó y puso un valor 0 perfectamente cerrado, ¿no? Bien, seguimos. Abajo ya sabemos que el siguiente factor no es significativo, entonces automáticamente se vuelve 0. Ya su efecto, recuerden que ya lo combinamos con el error aquí arriba. Seguimos con la siguiente renglón. Ahora vámonos con el efecto combinado de repetibilidad y reproducibilidad. Entonces, la desviación estándar de R y R va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de las varianzas de repetibilidad más la suma de la varianza de reproducibilidad. Entonces, la varianza de repetibilidad está aquí arriba, es 0.004564 elevado al cuadrado más 0 elevado al cuadrado, raíz cuadrada, pues me vuelve a dar 0.004564. Seguimos hacia abajo. Ahora vamos a sacar la variación que hay de las partes. Recuerden que esta variación se saca de las muestras de las 10 piezas que llevamos al estudio, como lo hicimos exactamente con el ejemplo de promedios y rangos. Entonces la ecuación para calcular sería, vamos a agarrar el cuadrado medio de las partes, le quitamos el cuadrado medio del error y lo dividimos entre 9, ¿ok? Quiere decir que la variación de las partes se integra con 9 datos, o sea, cada pieza tiene 9 datos, que serían 3 operadores y 3 réplicas. Entonces, el cuadrado medio de las partes, vamos a la tabla ANOVA, ¿verdad? Y decimos el cuadrado medio de las partes sería este valor, 0.06351, ¿verdad? A ese valor le vamos a restar el cuadrado medio combinado del error, que es 2.08308 por 10 a la menos 5, y lo dividimos entre 3 operadores por 3 réplicas, o sea, entre 9, y le sacamos raíz cuadrada. Entonces, eso es la desviación estándar para la representación de las partes. Y la variación total, aquí hay dos aspectos interesantes. Uno es considerar la tolerancia y otra cosa es considerar la variación total que se forma de la variación de las partes más la variación del error del sistema de medición. Entonces sacamos las dos. ¿La tolerancia de dónde viene? Bueno, pues viene de la tabla de datos original. Aquí dice la tolerancia o la especificación es .32, ¿verdad? Entonces de ahí viene ese valor. Y por el otro lado, esto se utilizaría en caso de que el equipo de medición se use para control de producto. Y la celda de abajo es la que vamos a utilizar en los cálculos en el caso de que el equipo de medición se use para control de proceso. Entonces, la variación total es igual a la variación de repetibilidad y reproducibilidad, que es 0.004564 elevado al cuadrado, más la varianza de las partes, que es 0.08399 elevado al cuadrado, en raíz cuadrada, y esto nos da que la variación total es 0.084. Bien, si ahora nos vamos a la parte superior derecha, vamos a calcular el porcentaje de error de repetibilidad o variación del equipo.
Entonces, esto va a ser el Equipment Variation, que es el factor que tenemos aquí a la izquierda, 0.004564, dividido entre variación total por 100. Aquí, si el control es de proceso, entonces la variación total en cuestión va a ser de 33, o sea, va a ser justamente la variación observada con el error de repetibilidad y reproducibilidad más la variación de partes calculada. Si se tratase acá abajo de calcularlo para control de producto, entonces vamos a dividir entre D31 y D31 es precisamente la tolerancia. Entonces, aquí lo único que estamos haciendo es utilizar como denominador la variación total observada para control de proceso o usar como denominador la tolerancia para control de producto. ¿Ok? Bien, entonces, eh, bueno, simple y sencillamente hacemos estas ecuaciones. Nada más que hay que hacer una aclaración que quiero que recordemos, que lo habíamos explicado en el video anterior. Algebraicamente esta ecuación pues, es correcta, sin embargo, realmente es 6 veces la variación de repetibilidad entre 6 veces la variación total. Bueno, cuando la variación de repetibilidad, pues la vamos a sacar de aquí, pero el denominador 6 veces la variación total. Entonces, si nos estamos refiriendo a esta ecuación, ¿verdad? Obviamente 6 en el numerador y 6 en el denominador desaparecen algebraicamente, pero si nos referimos al control de producto, entonces en el denominador estoy hablando de la tolerancia. Entonces voy a agarrar arriba, voy a agarrar 6 veces la variación de repetibilidad, que sería esta, entre la tolerancia para control de producto. O 6 veces la variación de repetibilidad, que es esto, entre 6 veces la variación del proceso para control de proceso. En este caso, 6 contra 6, algebraicamente, repito, se desaparecen los 6. Pero si se trata de control de producto, tengamos mucho cuidado porque el 6 del nominador no desaparece. Bueno, lo mismo va a aplicar para las siguientes ecuaciones hacia abajo. 6 veces la evaluación, perdón, la variación de reproducibilidad, que es 0, entre 6 veces la variación total. Claro, numerador 0 nos va a dar siempre 0. Seguimos, ya sabemos que este renglón va a ser 0, la interacción no es significativa. Hacia abajo continuamos. El porcentaje de error de repetibilidad y reproducibilidad, 6 veces el GRIR, que está aquí a la izquierda, entre 6 veces la variación total, que está aquí abajo, sería esto, para control de proceso, o 6 veces el GRIR, que está aquí a la izquierda, entre la tolerancia, que sería esto, para control de producto. ¿De acuerdo? Ok, aquí está inclusive el factor 6 metido aquí en esta ecuación. Y por supuesto aquí arriba no lo tiene, pues porque los dos 6 se desaparecen algebraicamente. Bien, seguimos hacia abajo. Ahora vamos a sacar el porcentaje de variación de las partes. 6 veces la desviación estándar de las partes, entre 6 veces la variación del proceso, que sería este factor, por 100. Esto es para control de proceso. O 6 veces la variación de las partes, que sería este factor, entre la tolerancia por 100. ¿Ok? Que sería este factor. Y finalmente el número de categorías es 1.41, la variación de las partes, que es este factor, entre el error de repetibilidad y reproducibilidad, que sería este otro factor. ¿Ok? Entonces, de esta manera, nosotros nos está diciendo aquí que el error de repetibilidad es de 5.43 si estamos usando el equipo para control de proceso o 8.56 si lo estamos usando para el control de producto. El error de reproducibilidad no existe, por lo tanto el error de R&R pues únicamente reflejará el error de repetibilidad y se repite el mismo valor, 5.43% de error de R&R para control de proceso y 8.56% de R&R para control de producto. La variación de las partes es 99.85 para control de proceso y bueno, pues quiere decir que para control de producto el muestreo pues no fue lo suficientemente amplio, digamos, ¿no? Número de categorías que se pueden distinguir es 25, es un excelente sistema de medición, esto debe ser mayor de 5, por supuesto que esto quiere decir que la resolución efectiva del equipo o del sistema de medición, perdón, es bastante buena. Si yo comparo estos resultados contra el mismo ejercicio, habiéndolo hecho con el método de promedios y rangos, nos da que el error de R&R
es de 6.16% para control de proceso, o el RIR nos da 9.19% para control de producto. ¿Ok? Entonces, esto sería el equivalente, ¿verdad? A justamente, bueno, acá las categorías nos da 22. Estos serían los cálculos con promedios y rangos, y comparativamente estos serían los resultados equivalentes, ¿verdad? Con el cálculo para lo que es análisis de varianza. Estos resultados son exactos, son los valores correctos, son los valores, digamos, que deberíamos realmente estar reportando. Este es el método exacto. Entonces, el método de promedios y rangos es un método aproximado, porque está usando factores como los K3, ¿verdad? Los K2, los K1, factores para hacer algunos ajustes. En cambio, el método de análisis de varianza no utiliza ningún factor de estos, ya que utiliza directamente los datos obtenidos del muestreo, los utiliza directamente para hacer las sumas de cuadrados, y con ello y los grados de libertad saca las varianzas correspondientes, y con estas varianzas pues hace los cálculos necesarios para poder hacer desviaciones estándar, y con ello sacar los porcentajes digamos, de variación que existe para el error de repetibilidad, para el error de reproducibilidad, para el error conjunto de repetibilidad y reproducibilidad, y para la variación de las partes. Un buen RIR lo muestra exactamente este ejercicio, donde vemos que los errores de repetibilidad y reproducibilidad son pequeños. De hecho, el de reproducibilidad inclusive 0. Vemos también que el error de RIR no excede el 10%. La variación de las partes debe de ser altísima. Esto es muy bueno, arriba del 96-97%. Nos va a dar un número de NDC bastante aceptable. Por supuesto, el NDC debe ser mayor de 5, y por supuesto 25 es mucho mejor que 5, ¿no? Entonces, esto es un excelente resultado para este ejemplo. Y bueno, con esto lo que estoy tratando de hacer nada más es explicar cómo se utiliza esta hoja de Excel para poder hacer un RIR mediante el método de análisis de varianza. Entonces, con esto, yo espero realmente que pues hayamos podido realmente aprender a atender correctamente cómo se hacen los cálculos para poder haber hecho los estudios de repetibilidad y reproducibilidad de la manera más exacta posible. No pierdan de vista que este es el método que nos exige la industria automotriz hoy en día, y pues es bueno tener esta hoja de cálculo para poder llevar a cabo de una manera rápida los cálculos. No olviden que lo más importante no es en sí los cálculos, sino realmente la preparación, la ejecución y la interpretación de los resultados. Espero entonces que este video te haya sido útil, te haya servido. No olvides pues compartirlo, suscríbete si no lo has hecho todavía a este canal, para que puedas seguir recibiendo avisos de otros videos más que seguiré por ahí subiendo. Enero, febrero, diciembre, enero y febrero vamos a utilizarlos para empezar a enfocarnos un poquito en el dimensionado y tolerado geométrico. Así que este va a ser hasta ahorita nuestro último video sobre los temas de sistemas de medición, para empezar a trabajar un poco más sobre los videos de tolerados geométricos. Te dejo entonces en la descripción de este video, te voy a dejar la tabla que estamos usando, que usamos en este ejemplo, la tabla de Excel, para que la puedas utilizar, la puedas compartir con quien tú quieras, ¿no? La intención es pues darles herramientas para que ustedes puedan hacer sus propios estudios sin necesidad quizás de tener un software a la mano, ¿no? Bueno, pues me despido nuevamente, David Ricardo, de Calidad y Productividad Global y de Scholarium Academia Online. Que pases bonita Navidad y pues un feliz año. Hasta luego. Esto fue hecho el 22 de diciembre de 2020. Caótico año que pronto estará terminando, y esperemos que nos vaya mejor el próximo año a todos. Saludos, hasta luego.